avanza en el gobierno con la venta de tierras a extranjeros. Justo una semana en la que estuvimos, ¿no? Sí. Poniendo acá en discusión qué es ser argentino, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestro Territorio, Malvinas, claro. Exacto. Ya había pasado que la semana pasada, al día siguiente de que le ganamos a los ingleses, los muchachos pelan el trapo de Malvinas Argentinas y demás, este proyecto cae de vuelta en el Senado, no lo pudieron tratar, pero van a insistir, y van a insistir el 6 de agosto. ¿Qué pasa? Ayer Bullrich se reunió con Sturzenegger, insistieron en habilitar la compra ilimitada de tierras nacionales a extranjeros. La senadora se reunió con Sturzenegger para darle algunos retoques al proyecto de ley que buscan llevar al recinto el 6 de agosto. Esta es una fecha clave. Para mí me parece que se va a organizar. Sí, sí. Por ahora muy tímidamente, hay algunas expresiones, pero me parece que va a ser organizado, supongo yo, algún tipo de expresión popular en el Congreso para el 6 de agosto, con un dictamen que además tiene mayoría y que fue firmado con el respaldo del PRO, de la UCR, de algunos bloques provinciales. Y la estrategia del gobierno por estas horas es que, según Patricia Bullrich, esta es una discusión sobre propiedad privada, no sobre soberanía, ¿no? Entonces, cualquiera que en la Argentina tenga un pedazo de tierra y se lo quiera vender a un extranjero es una especie de acuerdo entre partes, ¿no? Mi propiedad privada se la vendo a quien yo quiero. Y que nada tiene que ver acá el concepto de soberanía. Con esta frase y con este concepto, el gobierno y algunos aliados ratifican el intento de avanzar con las modificaciones a la ley de tierras rurales, para barrer con artículos que básicamente imponen algunos límites, el límite del 15%, por ejemplo, a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Pero escuchen lo que dijo Patricia Bullrich ayer, a ver. La propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar. ¿La cantidad de tierras sin limitación de hectáreas? Eso no puede tener limitaciones, porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene. Ok. Es medio un, ya lo vas a entender, ¿no? Sí, sí, Arrancó sí. en su modo improvisation. Ya lo vas a entender. Pero básicamente el punto acá es que no está en juego la soberanía, por más que venga un extranjero y compre la cantidad de tierras que se le ocurra, donde sea, como sea, con los recursos que sea que eso incluya. Y cuando hablamos de tierras, no necesariamente tiene que ser a lo Joel Lewis, que se quedó con Lago Escondido y demás, sino, por ejemplo, y por qué no, que vengan empresarios. En principio no pueden comprar países. Países no pueden comprar... Estados extranjeros. Fue como una aclaración que tuvieron que hacer. No, pero estaba autorizado. Estaba autorizado. En la primera reacción estaba autorizado. Ok, estados extranjeros no pueden. Pero bueno, que no hace falta que vengan estados extranjeros. Vienen empresarios vinculados a intereses corporativos, políticos y económicos de determinados países y es casi como que lo compra un estado. Y suponete que no es en la frontera, vamos a suponer. Sí, sí, sí. Pero es, qué sé yo, 200.000 hectáreas en la zona núcleo agroganadera argentina, que es donde se desarrolla gran parte de la producción local. Sí, Bueno, ¿no es ceder soberanía eso también? seguro. Porque Sí, después, sí, ¿con quién negociás retenciones? ¿Con quién negociás, por ejemplo, infraestructura, obra pública o lo que sea para la producción agropecuaria? Por decir la producción agropecuaria, sobre todo porque por estas horas se está llevando adelante la rural, va Milei este fin de semana, y ya Nicolás Pino, el presidente de la rural, está en esa línea de, bueno, cada uno tiene las tierras que tiene y si las quiere vender, las vende, sin importar a quién se las venda. Claro. El problema no es que compren extranjeros las tierras argentinas, que de hecho están autorizados y no dejarán de estar autorizados, sino que no haya ningún tipo de límites. Claro. Y además, poner por encima de la soberanía el derecho a la propiedad privada, aunque se trate de personas extranjeras. Porque eso es lo que acaba de hacer Bullrich. Totalmente. Está primero la propiedad privada y después la soberanía. Y eso aplica al resto de las cosas que están haciendo con el gobierno argentino. Explica lo que está pasando con el petróleo en Malvinas, explica en general todo tipo de cesión permanente de soberanía que representa el gobierno de Milei. ¿Por qué? Bueno, porque bajo su idea o su concepción, su forma de entender el mundo, primero que nada está la propiedad privada y después la soberanía, en un momento además en el que estamos justamente discutiendo
¿Qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos con lo nuestro? Sí. ¿Qué representa la Argentina y qué lugar tenemos en el mundo, ¿no? No quiero ser demasiado exagerada, pero no me parece tan distinto, digamos, en los objetivos que persigue Estados Unidos de lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela lo hicieron secuestrando a un presidente, acá lo hacen, dictando Sí. leyes y teniendo, digamos, en el gobierno a gente que está alineada también con esos intereses. Pero es otro modo de, en un caso, de capturar la soberanía Sí, y en sí, otro sí. caso de entregarla. Sí, sí. sí. No, que además, justamente que en este momento en el que plantean que es ceder soberanía, apelan al nacionalismo para cobrarle a una madre extranjera residente en el país para vacunar al nene, Sí. cederle miles y miles de hectáreas a un extranjero no es ceder soberanía. Sí, yo creo que ellos esa contradicción la han asumido, lo saben, y de hecho hay como unas primeras líneas de reacción ante eso, que es justamente ceder soberanía es permitir que cualquiera se atienda en hospitales o estudie en las universidades, no que haya inversiones extranjeras en territorio nacional. Con esta idea de que no es que vienen y agarran un pedazo de tierra y se lo llevan. Y no, idiota, no se van a llevar un pedazo de tierra argentina. Sí, obvio. Pero ellos, la venta irrestricta, ilimitada, sin tope de tierras a los extranjeros, lo consideran una inversión en la Argentina. Y claramente es una contradicción, es parte de la identidad de este modelo, que al mismo tiempo que le quieren cobrar los hospitales a los extranjeros pobres, Sí. no tiene ningún problema en venderle ilimitadamente la cantidad de tierras que se les cante las pelotas a un extranjero comprar en la Argentina, porque ese tipo de extranjero que viene a comprar tierras en la Argentina es en gran medida parte de un sector del establishment económico mundial para el que gobierna Milei. Porque Milei gobierna para esos sectores. Milei no gobierna para nosotros, no gobierna para los argentinos ni para los intereses nacionales. Gobierna para élites extranjeras, que pueden ser de Estados Unidos, que pueden ser de Israel, que pueden ser del Reino Unido, que pueden ser de otras partes del mundo, de cualquier lugar, menos de la Argentina. Por eso, toda la historia con Peter Thiel en la Argentina, Tal por cual. eso todo, en definitiva, es ajustar la legislación local a los intereses extranjeros. Eso es lo que en algún momento se llamó país bananero para Sí, claro. repúblicas, sobre todo del Caribe, de Centroamérica. Y no este país que para Javier, el vocero presidencial, si no dejamos de ser un país bananero, vienen por nuestra soberanía. Ser un país bananero es eso. Claro. Es adaptar tu legislación, tu comportamiento político y lo que sea necesario a que vengan grandes multinacionales extranjeras a apoderarse de la producción o del territorio Del territorio, nacional. porque eso es lo que pasa, eso es lo que te iba a marcar. Digo, ponele, Sí, sigo sí. tu ejemplo de la producción agropecuaria. Por ejemplo, Porque también eso, se puede instalar lo de Peter Thiel, no mencionaste Peter Thiel, se pueden instalar esas mega granjas de bots y de, Y la verdad de que gatos. si pueden comprar tierra, pueden hacer lo que quieran. Data sí. center, bueno, en la Patagonia, que necesitan frío, bueno, todo Sí. un montón de cosas. Pero pongamos la producción agropecuaria. Es un rubro en el que Argentina ya es competitivo. Sí. No necesita ceder más para ser competitivo ni tener inversiones en ese rubro. Las principales cerealeras de Argentina son extranjeras, son multinacionales. No necesitas de cederle la propiedad de la tierra a un extranjero para ser productivo, para tener inversiones en ese rubro. No, Es lo mismo que sí. pasa con el RIGI. Es como, si vos venís a invertir, te doy todo. Sí, lo que quieras, lo que necesites y no te pido nada a cambio, ¿no? Sí. No, al margen de que elimina todo límite de compra. Después vamos a ver cómo queda finalmente el proyecto y qué es lo que se va a votar en el Congreso, pero me parece que va a ser importante prestarle mucha atención a esto porque en principio permite que personas de otros países que ya pueden comprar tierras en la Argentina, a partir de ahora lo compren sin el tope del 15%, sin restricción, pero además en tierras en zonas de frontera, con acceso a acuíferos, zonas ribereñas o lagos, tierras en zona núcleo de la producción agropecuaria, bosques nativos, glaciares, zonas estratégicas que definen la capacidad del país para decidir sobre sus recursos naturales y sobre su modelo productivo y en definitiva sobre su soberanía. Entonces, que el gobierno a esta altura presente este proyecto como un acuerdo entre privados de venta de tierras, como si alguien le comprara un campo a otro, Sí, claro, claro. y no pérdida de soberanía territorial, es alarmante. Sobre todo, no solo por los intereses del gobierno, sino por el acompañamiento de algunos sectores de la oposición. Esto en principio se va a tratar en el Senado el 6 de agosto. Yo creo que hay que estar muy atentos a esto. Sobre todo porque más allá de qué diga la ley, y si le sacan una cosa, si le acomodan, si le dejan a las provincias participar del negocio, Sí, qué sé sí. yo, como 100 para... metros más adentro de la Sí. frontera, Claro, ponele, Claro. lo acomodás. Ahora, vayamos al origen de esto.
¿Cómo se origina la ley que ahora el gobierno de Milei quiere derogar? El origen es muy problemático y un poco explica por qué tenemos este tipo de restricciones y un poco deja también la pregunta suspendida en el aire de qué pasaría si dejan de estar estas restricciones. Hay un caso que está circulando mucho por esta zona, que es la venta de un pueblo en La Rioja en el año 2008, que generó la ley que ahora Milei quiere modificar. La semana pasada Gabriela Pepe publicó una muy buena nota en Letra P que cuenta la historia de este pueblo, un pueblo entero, con su comunidad, con sus escuelas, con una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia de La Rioja, todo incluido en la venta de 200.000 hectáreas que están ubicadas en Valle Hermoso y que en 2008 intentó un rabino estadounidense, Joseph Lieberson, comprar. Lo intentó, finalmente no pudo, una operación terminó en un escándalo internacional y ese episodio fue lo que llevó tiempo después a la elaboración y sanción de la ley de tierras que Javier Milei quiere modificar ahora. El antecedente es en La Rioja, es uno de los algunos casos en los que básicamente se concentró la elaboración de la ley. En el gobierno de Cristina fue esto, en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando impulsó el proyecto que le pone este límite del 15% de la superficie nacional y provincial a la venta de tierras a extranjeros, y que el gobierno libertario ahora, entonces, quiere derogar con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Todo un biribiri, sí, básicamente para poder vender tierras ilimitadamente. Este episodio fue recordado por un senador riojano, Fernando Rejal, el 8 de abril, cuando en el Senado estuvo Sturzenegger, fue Sturzenegger a defender este proyecto, que es el que está obsesionado con que este proyecto avance. En el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, fue Sturzenegger a presentar el proyecto y el senador riojano le recordó este caso. Compraron un pueblo donde viven una población adentro. Valle Hermoso. Todo un pueblo se vendió. ¿Dónde lo compraron? En un remate acá en Buenos Aires del Banco Nación. Las tierras adquiridas incluyen el depósito de agua dulce más importante de La Rioja, la provincia más árida del país. Con todo eso se quedó una sola persona. ¿Quién lo compra? Un rabino norteamericano, Jaime Lieberson. Compró las 200.000 hectáreas. Con la gente adentro, ¿no? La iglesia, la escuela, la casita de la gente. ¿Qué pasó? El rabino entabla una demanda en la corte de Nueva York. Entonces, cuando se habla con tanta liviandad acerca de estas cosas, de por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poquito más. A usted capaz que no le interese entregar la soberanía, pero hay muchos argentinos que sí nos interesa. Y esa norma precisamente tiene una finalidad. Usted representa los intereses de Argentina. ¿A quién cree defender con la derogación de esta norma? ¿A estos 300, 400 pobladores que fueron defendidos por esta ley? ¿O a los intereses extranjeros? Por favor, estudien un poco más antes de sacar este tipo de normas. Bueno, algunos libertarios ahora podrán decir, no, pero la modificación que queremos hacer no va a permitir que se venda. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que no? Si antes de la ley se podía intentar al menos hacer eso, si no era por un escándalo internacional que se generó y porque hubo una legislación al respecto para evitar que ese tipo de cosas sucedan. ¿Quién en el gobierno puede asegurar que modificada la ley no va a suceder lo que en el 2008 casi sucede en La Rioja? Que es que venga un empresario extranjero y diga, bueno, 200.000 hectáreas, me las compro, adentro. Y lo que hay adentro, y bueno, también es mío, si yo compré el territorio. Sí. Pero no, pero hay un pueblo. Y bueno, yo compré las tierras. ¿Quién te garantiza que eso no pueda suceder? Te van a decir, no vamos a permitir, va a haber un asterisco en la ley que diga que... ¿Y cómo sabemos? No, si el espíritu de la ley es que está por encima, primero, la propiedad privada, así la compre quien sea que la compre, y después la soberanía y todo lo demás. Sí, la propiedad privada del extranjero que venga a comprar, ¿no? De los pobladores que tienen ahí, que seguramente le aplicarán la ley de expropiación. Si alguien viene a comprar tierra que hay en un pueblo, lo indemnizarán y se tendrán que ir a otro lado. Todo esto en el marco a nivel internacional de una carrera totalmente desenfrenada, que es la carrera, la disputa de este siglo por los recursos. Algunos dirán, no, por la tecnología. Bueno, la tecnología también es recursos. Sí, claro. Digo que todo esto que estamos charlando es el marco de una disputa a nivel global que tiene el eje puesto en el alcance a tierras raras, agua, todo tipo de recursos que van
a marcar la diferencia entre potencias. Está todo en un video que fue muy recordado justamente en estos días, donde se hablaba de soberanía, de nacionalismo. En el video ese famoso de Demian Reidel hablando de que el problema de la Argentina son los argentinos, hace una enumeración de todas las cosas que tiene Argentina y que ahora el mundo está buscando. Claro. Y termina rematando diciendo el problema son los argentinos, que está lleno de argentinos. Sí, claro. El Comando Sur también en su momento ha dicho de manera explícita, digamos, todo lo que tenía la Argentina para ofrecer en materia de recursos estratégicos. Bueno, el lunes viene la jefa del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Sí. Y yo supongo que también interesada en estos asuntos. Bueno, también. Porque es parte del mismo asunto, ¿no? Y va Vaca Muerta, eso. Claro, la llevan a pasear a Vaca Muerta. Es como, a ver, abrime la caja fuerte, o sea, directamente. Bueno, parece bastante evidente cuáles son los intereses, los objetivos, ¿no? Sí. Del gobierno en las modificaciones de estas legislaciones. Lo que hay que ver es si lo logra. Vamos a ver si lo logra. El 6 de agosto hay que tratar esto en el Congreso, en el Senado. Y yo me imagino que de acá al 6 de agosto esto tiene que empezar a generar algún ruido, empezar a ser más importante en la agenda, sobre todo porque venimos de una semana en la que nos la pasamos defendiendo a nuestro país. De los ataques de afuera, de distintos sectores, de que, bueno, nada, de espalda con espalda todos los argentinos, a las trompadas contra las cosas que estaban diciendo de nosotros. Bueno, otra forma de defender a la Argentina es defenderla de los que la quieren vender acá adentro. Sí. Del gobierno argentino, que claramente representa intereses extranjeros. Y en el mejor de los casos, ojalá en algún momento recuperar un gobierno argentino. Sí. Eso es como una etapa posterior, ¿no? Como la vara baja, ¿no? Pero bueno, un presidente que en lugar de ser el presidente más sionista del mundo, quiera ser el presidente más argentino del mundo. Y que representa los intereses nacionales. Sí. En Además que definitiva. Digo aprovechen. esto porque además el propio Milei así lo ha reconocido. Sí, no hay obvio. que inventar nada, está todo dicho. Todo dicho. No, digo que aprovechen, porque evidentemente hay una fibra nacional, una fibra patriótica que está muy encendida, post-mundial, post lo de Malvinas. Es un momento, no sé qué les están dando las encuestas, pero salgan.